Muy buenas tardes, saludos cordiales para todos los presentes, compañeros doctorantes, doctor Nelson Astillo, socio facilitador de la Cátedra de Sociopolítica y Educación. Para nosotros es un placer presentar esta temática que lleva por título Visión crítica de la Agenda 2030 desde el paradigma compositivista, quienes tenemos el gusto de impartirla en Magíster Abraham Morillo y mi persona, Abraham Ruiz. Bien, para entrar en contexto, tomaremos un poco de tiempo para hablar sobre el paradigma pospositivista, que también este paradigma es llamado pospositivismo o paradigma cualitativo, que es una perspectiva epistemológica que surge de las limitaciones del positivismo, porque este busca una verdad objetiva y universal a través de métodos cuantitativos. Este paradigma pospositivista se enfoca pues a través de la observación de la realidad y reconoce que la realidad es compleja y subjetiva y utiliza una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión más completa del fenómeno de estudio. A su vez, este paradigma nos lleva a un conocimiento que se construye a través de la interacción entre el investigador y el objeto de estudio, es decir, hace énfasis en la reflexividad, experiencia y perspectiva de los participantes. De acuerdo a este paradigma es una valiosa herramienta para nosotros poder comprender asuntos complejos, y en este caso un asunto complejo como es lo de la Agenda 2030. Bien, ahora sí vamos a hacer una revisión crítica de la Agenda 2030, y esta agenda es una agenda que se llevó a cabo en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2015, donde lo firmaron los jefes de Estado y de Gobierno para de esta manera poder suplir las necesidades más desafiantes del mundo, como es el fin de la pobreza, colocar fin a la pobreza, la igualdad de género, entre otros. Esta Agenda 2030 tiene su nombre porque fue aprobada desde el 2015 hasta el año 2030, por eso es que se llama de esta manera. Y está estructurada en 17 grandes objetivos y a su vez tiene 179 metas. Esta agenda se basa en objetivos de desarrollo sostenible para todos los países que conforman la ONU. Y es importante conocer que para muchos esta agenda es algo novedoso, esta agenda es algo muy abarcante, muy ambiciosa, pero cuando nos damos cuenta, realmente investigamos a profundidad, nos damos cuenta que antes de aprobar la Agenda 2030 hubo una agenda que se basaba en Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, este es el nombre de esta agenda. Y esta agenda constaba de 8 objetivos que, si nos podemos dar cuenta, estos objetivos es erradicar la pobreza extrema, el hambre en el mundo, también la igualdad de género, asegurar asegurar un medio ambiente sano y seguro. Esto quiere decir que esta agenda, la Agenda 2030, duplica los objetivos de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es decir, aquí podemos notar que los objetivos de esta Agenda del Desarrollo del Milenio fueron objetivos incumplidos que fueron adoptados por la Agenda 2030. Es decir, la Agenda 2030 viene haciendo compromisos o adopta objetivos no solamente de la Agenda del Desarrollo del Milenio, sino que viene adoptando compromisos de agendas de años anteriores en cumbres, en la misma Organización de las Naciones Unidas. Hay un doctor en sociología llamado Carlos Gómez Gil, que hizo una revisión crítica muy llamativa, en el cual él publicó un artículo en la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, donde nos da algunos detalles importantes de su visión de esta agenda. Él nos dice que dentro de las limitaciones de los ODM, o sea, de la agenda que se aprobó en el año 2000, solo eran de aplicación para los países empobrecidos.
teniendo una limitada visión del desarrollo. Mientras que esta agenda, la agenda de los ODS, que es la Agenda 2030, hay que señalar que de sus 169 metas, 27 de ellas son únicamente de aplicación para los países en desarrollo, lo que representa un 16% del total, lo que también pone en duda la dimensión universal de la totalidad de la Agenda 2030. Esto quiere decir que la antigua agenda solamente era para los países empobrecidos y esta agenda es un mínimo lo que se puede aplicar para los países pobres. Esto dice que, pues, obviamente la Agenda 2030 no se aplica para toda la dimensión universal para todos los países. Otro aspecto importante que critica este sociólogo es que los ODS plantean una agenda tan extensa como ambiciosa, pero repleta de pura retórica, cinismo político e incoherencia técnica, que se plasman numerosos objetivos de imposible cumplimiento a la luz de los acuerdos y decisiones adoptados por los gobernantes en muchos países. Les coloco un ejemplo que en el objetivo 16 dice que este objetivo se compromete a todos los estados a promover sociedades pacíficas, cuando los países occidentales, signatarios de los acuerdos, son los primeros vendedores de armas del mundo. También en el objetivo 13 nos da el ejemplo de que se obliga a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, mientras que hay países que niegan incluso que este fenómeno existe. Otro aspecto importante que me llamó muchísimo la atención de esta visión crítica es que se destacaron dos países en el mundo, pero uno se destacó por hacer caso omiso total a la ODS, que es el país de España, por su pasividad, el abandono y la manifiesta indolencia con los ODS, como lo hizo con los ODM. Es decir, desde la aprobación de la Agenda 2030, nunca puso en marcha ninguna iniciativa alguna para, a diferencia de la mayor parte de los otros países que sí lograron colocar alguna iniciativa para poder llevar a cabo y cumplir los ODS. Este es el país de España, pero también es destacado el país de Suecia, porque en este país es el país mejor posicionado a nivel mundial por su mayor grado de cumplimiento de los ODS. Y bien, de manera, mi postura como investigadora, pienso que esta agenda, realmente el hecho de asumir o no asumir esta agenda está involucrada desde el punto de vista ideológico, los estilos de vida de cada persona, la participación activa de cada individuo, la concientización y el compromiso. Pero también hay un tema que es crucial y fundamental, que la Agenda 2030 muy poco le da importancia, que es el tema de la religión. Si bien la Agenda 2030 aborda muchos aspectos del desarrollo humano, no incluye explícitamente una dimensión espiritual, y el bienestar espiritual es fundamental para el florecimiento humano y para la verdadera transformación que proviene de una relación con Dios. Tomando estos dos países, hice una investigación a fondo y me pude dar cuenta que yo quería saber cuál era la religión de estos países, tanto de Suecia como de España. Y dentro de los resultados que obtuve, encontré que Suecia tiene una religión que mayormente la religión del gobierno, del Estado, es de la Iglesia Luterana. Y me llamó mucho la atención que el 63% de la población de Suecia pertenecen al cristianismo, el 63%. El 33% no pertenece a ninguna religión y el 4% a otras religiones. A diferencia de España, que en España ellos todos se denominan católicos, pertenecientes al catolicismo, pero se distribuye de la siguiente manera: católicos no practicantes 39.1, que es el mayor porcentaje; católicos practicantes 19.3, ateo 14.8, agnóstico 10.1, no creyentes o indiferentes 11.2, otras religiones 3.5 y aquellos que no dieron ninguna respuesta 2%. Esto nos da una afirmación de que las religiones, la parte espiritual es fundamental para poder lograr un desarrollo
no solamente individual, sino colectivo. De esta manera concluyo con mi participación, dándole el paso a mi compañero Magíster Abraham Morillo, quien va a profundizar un poco más sobre este tema. Gracias a la compañera Melvin por introducirme en mi tema. Y es importante tener claro que el tema en estudio no persigue alcanzar una verdad absoluta, sino en dar la pericia, buscar la estrategia que ésta presenta, dando así a conocer los puntos de vista de otras personas como las nuestras, acompañados con sus convicciones e ideas. En sí, el plan es llevar a discernir a cada uno de los interesados en la temática la diferencia de los argumentos corrientes y deslumbrantes que pueda existir en la Agenda 2030, como también distinguir y hallar resultados bien fundamentados que nos pueda empoderar en el estudio tratado. Como doctorante de educación, creo que se nos ha conferido un tema árido y poco tratado en el público común. En otras palabras, la Agenda 2030 tiene que ver en sí sobre el nuevo orden mundial. Y cabe destacar que en medio de este mundo convulsionado y lleno de injusticia, dolor y miseria, se vea de manera positiva que surjan grupos élites de la sociedad conformados por científicos selectos en todas las ramas, tales como filósofos, educadores, médicos, sociólogos, politólogos, teólogos, psicólogos, antropólogos, informáticos, entre otros. Y todo esto tienen como objetivo puntuales la búsqueda de un supuesto bienestar del ser humano. Se quiere dejar claro a través de esta conferencia en contexto que cuando se trata del campo religioso, tal como me introdujo la compañera, esta debe mantener y debe destacarse que existen 10 religiones principales en el mundo, de las cuales 5 de ellas son las más resaltantes. Y me gustaría mencionar, y estas son el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, los sikh y la fe de Bahá'í y el confucianismo. Y de las 5 más resaltantes de estas mencionadas es el judaísmo, el cristianismo, el islam, que son religiones abrahámicas, y las otras son el hinduismo y el budismo. Y hay que tener en cuenta que esta agenda fue dirigida a la ONU, donde tuvo su aprobación en la ciudad de Nueva York en los años 2015. Y recordar que este es un país de religión cristiana, de línea protestante, donde se reunieron los principales jefes de Estado del mundo. Por tal motivo existen instituciones declaradamente cristianas y católicas y protestantes con sus militantes de apreciable compromiso que asumen esta agenda, tomando en cuenta, por lo menos, el renombrado filósofo conferencista internacional Higinio Marín, rector de la Universidad Cardenal Herrera. Él hizo un análisis de manera magistral y profesional, donde él exhorta al público cristiano y da a conocer su preocupación a lo mismo sobre este tema de la Agenda 2030. Él expresa que no es entendible cómo pueden los cristianos apoyar 100% esta agenda, que compromete la moral y los principios éticos de la fe cristiana. Por tal motivo, se vio propicio profundizar sobre dicho estudio, y a continuación se descubrirá lo más relevante sobre el tema con una visión crítica, reflexiva, bajo un paradigma postpositivista, y estas son las siguientes. Ejemplo, número 1. Los objetivos de la agenda son ocultas para la mayor parte de la sociedad. Ese es el primer punto. Tome en cuenta que si los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU abarcan metas sociales, económicas y ambientales que buscan cerrar la brecha de género y así erradicar el hambre, promocionar la acción climática, buscar la paz y la transparencia
entre otros propósitos, entonces cabe preguntar, eh, preguntarnos por qué la misma es poca conocida y divulgada. ¿Por qué esta agenda no la conocen mucho? Esto da a entender que existe un motivo oculto y oscuro detrás de esta agenda. ¿Qué pensaría usted como individuo? Que el novio de una chica se mantenga oculto, le inste a esta muchacha a mantener una relación oculta y que no se enteren sus padres y amigos, aunque éste le haya presentado villas y castillos. Esta acción la considero sospechosa y no confiable. Y de la misma manera se podría pensar de la Agenda 2030. Otro punto es que existen dentro de los objetivos planteamientos poco moral y anticristianos. Y esta se debe es que uno de sus objetivos se habla de la reducción de la población, aplicando métodos reproductivos como tal. Y como teólogo siento el deber de levantar la voz en contra de este designio, ya que va en contra del mandato bíblico presentado en Génesis. En Génesis 1:28, la Biblia dice que fructificáis, multiplicáis y llenad la tierra. Y el enemigo prácticamente ha utilizado desde la antigüedad a los gobiernos de este mundo para contrarrestar el mandato del Todopoderoso como de multiplicarse en esta tierra. Por ejemplo, Éxodo 1:15 se habla de que el rey de Egipto le habló a las parteras hebreas que cuando asistieran a las hebreas y vieran que iban a ser un varón, mataran a ese niño. Y si era una hembra, pues que la dejaran vivir. Personalmente creo que llevar a una población en reducción tiene que ver con la práctica del aborto, entre otros que atentan contra la vida de una posible nueva criatura. El otro enfoque es que hay problemas de punto de vista moral y ético al presentar la identidad de género de manera distorsionada al plan de Dios. Según el especialista que hemos tomado como referencia, la sexualidad aparece en esta propuesta como el ejercicio de una potencia que sigue el bienestar de la realización, donde se tiene vinculación o procesos que no tienen ninguna vinculación o proceso demográfico, sino que esta más bien aparece como vinculada a la salud y al bienestar. Para el investigador, este punto existe manifiestamente una posición difícil de asumir como cristiano. Y esta se refiere a la igualdad de género, donde se prescribe el tercer objetivo de la agenda, que al parecer son inasumibles, ya que en la actualidad escuchar este tema es como que si se tratara de una ideología donde la misma ha permeado en la sociedad actual. Y realmente es preocupante cómo este pensamiento ha llegado a formar parte principal de las diferentes agendas políticas del Estado. Sin embargo, es grotesco observar la proliferación del movimiento LGBT, donde se han introducido fuertemente en el campo educativo, tratando de adoctrinar a los niños sobre sus pensamientos distorsionados de la sexualidad y su identidad, tratando de empañar así una de las instituciones más importantes creadas por Dios. Esta es la familia, como tal la familia. Allá en el Edén, en la unión de las parejas, fue allá en el Edén donde Dios creó al varón y la hembra, los cuales recibieron el mandato de reproducirse y multiplicarse y ensanchar la tierra. Y cabe hacerse una pregunta de reflexión. ¿Qué posibilidad puede existir de cumplir tal cometido en parejas del mismo sexo? Por tal razón, Dios prohibió las relaciones íntimas entre varón con varón y hembras con hembras. Y como último análisis, la agenda presenta a la humanidad
un llamado a unirse para constituirse un agente unificado bajo el oficio titular de las Naciones Unidas. El idealismo oculto de esta agenda se resalta en el primer objetivo. Ellos presentan una preocupación en que se le define a la pobreza en toda su forma. Ellos defienden de que debe erradicarse la pobreza. Y en todo el mundo, sin embargo, es ahí donde se vende la idea de todo esto. Y es posible que se llegue a una erradicación si la humanidad se constituye en una, unificado bajo el oficio tutelar de las Naciones Unidas, creyendo de esta manera que este organismo es capaz de acabar con el mal en el mundo. Tal como lo dijo el doctor Higinio, la presente no es un idealismo, sino una secularización de la función mesiánica de Cristo en una institución nacional. Él sigue diciendo que una institución que se declare cristiana no puede asumir la Agenda 2030. Al analizarse la postura de esta, la misma se percibe una utopía. En otras palabras, es engañosa, ya que se puede ver un mundo cada día más en decadencia, y lo que se predica en esta propuesta o idea es totalmente secularización o independencia de Dios. Me atrevo a decir o a comparar esta escena, esta situación de la Agenda 2030, a compararlo con la escena de la Torre de Babel, la cual está registrada en el libro de Génesis, capítulo 7, donde los hombres, haciéndose uno en idea y objetivo, querían construir una torre que llegara al cielo. Dios tuvo que intervenir para que esto no se cumpliera, ya que sería un desastre al ser humano sin Dios. Es totalmente un caos. Se podría sintetizar que lamentablemente el hombre ha querido siempre depender de sí mismo y ser igual a Dios, no conformándose ser semejante a Él. Y cabe destacar que todo esto tiene su origen en Lucifer, un ser que decidió apartarse de Dios y de su santa ley, que a su vez propagó dicha desobediencia entre los ángeles y a nuestros primeros padres. Y es necesario entender que Él hizo uso de su pericia al punto de mezclar la verdad con la mentira, y de esta manera seducir a los representantes de la humanidad, Adán y a Eva. Y si hacemos un paralelismo, a mi parecer, esta Agenda 2030 tiene toda la característica de lo ya mencionado. Dios nos dotó del libre albedrío. Por ende, gozamos de la libertad de escoger, dejando claro que dicho don, una vez usado, tiene consecuencias parcial o eternas, sean estas buenas o malas. ¿Qué decisión tomarás después de escuchar lo presentado por este servidor? Te animo a tomar la mejor decisión, porque hoy existe una gran necesidad en el mundo, y esta es la declaración que hizo la señora White, una escritora americana, y es que la gran necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan y se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de su alma, hombres que no teman de dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuyas conciencias sean tan leales al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplome los cielos. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.